Nosotros en algunas otras sesiones previas habíamos platicado acerca de que el suelo, desde el punto de vista mecánico, tratamos de llevarlo a encontrar algunos parámetros. Y uno de esos parámetros pues, puede ser su módulo de elasticidad, su cohesión, su ángulo de fricción interna o su peso volumétrico. Y con esos parámetros, que usualmente los recopilamos de pruebas triaxiales no consolidadas, no drenadas, nos permiten entender a ese suelo desde un punto de vista mecánico. Usualmente se distinguen dos tipos característicos de suelos, unos que les llamamos suelos friccionantes y unos que les llamamos suelos cohesivos. Esos suelos cohesivos casi su resistencia está dada por una cohesión y prácticamente su ángulo de fricción interna es cero o nulo. En cambio, si la evaluación de esfuerzo cortante contra esfuerzo normal en un suelo friccionante, usualmente tiende a tener una cohesión que tiende a ser cero y un ángulo de fricción interna que es diferente de cero. Ok, eso platicábamos por ahí de nuestras semanas anteriores. Y bueno, eso tiene algunas implicaciones. Nosotros decíamos tal vez en semanas previas que si queremos calcular la capacidad de carga de una cimentación, pues lo podemos hacer en base a la teoría de Meyer o la teoría de Terzaghi, y esas teorías son un poco extensas y nos dan una serie de factores que incluyen factores de capacidad de carga, factores de capacidad de carga, factores de forma y factores de profundidad. Resulta que, desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, sino gracias a que vivimos en un Estado de Derecho, nosotros, si queremos aplicar esta fórmula, pues nos veríamos un poco limitados, porque digamos que esta fórmula es un poco en el contexto internacional. De forma local, las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones nos establecen que hay que cumplir una desigualdad, y ahí nos dice que la sumatoria de las acciones, ya sea estáticas o dinámicas, por un factor de carga entre el área de la cimentación, siempre deberá de ser menor a la resistencia de esa cimentación superficial. Y lo que hacen las normas es de que esa ecuación nos la dividen en una parte para suelos cohesivos y en otra parte para suelos friccionantes. Bueno, ahora, evidentemente que luego nos preguntamos, oye, pero pues es que esta forma de concebir a los suelos puramente cohesivos o puramente friccionantes probablemente no sea la más correcta, probablemente la naturaleza no trabaje así. Nosotros buscamos identificar a un suelo como cohesivo o como friccionante porque así lo entendemos más fácil, pero probablemente la naturaleza nos juegue una pequeña broma y nos diga que en realidad, pues muchos suelos tienen un comportamiento mixto, ¿no? Que tienen un comportamiento tanto cohesivo como friccionante. Y habría que ser un poco humildes y entender que el suelo pues va más allá de los humanos, ¿no? Eso es parte de lo que nos platican en nuestras materias de filosofía, en las que por ahí nos dicen que una visión muy primaria del mundo es pensar que los humanos somos el centro de todo. En realidad no, en realidad los procesos que tienen que ver con suelos o con cualquier otro material van más allá de nosotros como humanos, sino son partes de la naturaleza. Ahora, con esa, inclusive con ese suelo mixto o cohesivo friccionante, nosotros algún día estimamos la línea de falla que se presenta debajo de una cimentación. Y esa línea de falla, inclusive en alguna ocasión estimamos hasta dónde llegaba en cuanto a su profundidad, en función, esta profundidad de falla es función del ángulo de fricción interna. Si el ángulo de fricción interna es alto, como en el caso de las arenas y gravas angulosas, pues entonces esa profundidad de falla tiende a ser del orden de 2.5 o 3 veces el ancho de la cimentación. Si el ángulo de fricción interna es bajo, como en las arcillas, te lo escribo por aquí, arcillas, usualmente esta profundidad llega a ser a una vez el ancho de la cimentación. En gravas y arenas, sobre todo angulosas, pues puede ser que vaya hasta 2.5 o 3 veces el ancho de la cimentación por falla.
Y nosotros en alguna ocasión ya platicábamos acerca de que debajo de esa zapata va a intentar girar del lado opuesto, pues tal vez el suelo dice no quiero que gires, no quiero que gires, no quiero que gires, y se produce esta línea de falla, esta línea que, que en esa línea van a actuar las propiedades de cohesión, de ángulo de fricción interna o incluso propiedades de elasticidad y de peso volumen. Okay. Bueno, ahora, eso es lo que por ahí, con algunas dificultades, como quieras, pues hemos podido entender que se da en base a una carga y a un momento. Bueno, nuestra plática del día de hoy parte de esta idea. Fíjense, ¿qué pasaría ¿qué pasaría si por alguna razón resulta que esta línea de falla no se llega a desarrollar entera, sino que se desarrolla de forma parcial? ¿Y eso cuándo puede ocurrir? Bueno, pues puede ocurrir que mi zapata, que está trabajando a todo dar tal vez adentro de la casa de ustedes, y que está recibiendo una cierta carga, pues por ahí alguien se pone de creativo o más que creativo, tiene una nueva necesidad y se ve obligado a modificar el terreno del sitio y tal vez sea necesario realizar alguna excavación. ¿Por qué puede ser que sea necesario realizar una excavación? Pues tal vez porque quieren construir una cisterna, tal vez porque se lo vendieron a algún hermano, algún tío, y que resulta que quieren construir aquí y probablemente quieran hacer, te digo, una cisterna, una alberca, o construir un cajón de cimentación para un edificio más alto. Y aquí viene una pequeña bronca con lo que veníamos manejando, ¿no? Porque si esa línea de falla que nosotros nos habíamos imaginado en color morado y que deslizaba debajo de la zapata, bueno, pues ¿qué pasará ahora aquí? Pues que cuando intente desarrollarse, caray, llega a una zona llena de un vacío, ¿no? O sea, tal vez aquí anda una persona excavando o trabajando. Entonces, ¿qué va a pasar con esas fuerzas internas que intentaban desplazar el suelo debajo de la zapata? Aquí van a intentar seguirse desplazando, pero ya no va a existir material, porque este cuate se le ocurrió hacer una excavación. Entonces, ¿ahí qué pasaría? Bueno, pues evidentemente eh, hay, hay un problema tanto con nuestra teoría como con lo que en realidad se observa en esa realidad. Fíjate, ¿qué pasaría con la línea de falla que debería seguir avanzando por aquí? Bueno, pues que la quitamos, ¿sí? Entonces ya hay menos área de contacto. Y además de que hay menos área de contacto, también el peso, el peso que debería de estar aquí y que debería de actuar de forma pasiva, agregándole seguridad a la cimentación, y que viene incluido, este peso, viene incluido como el término de presión a nivel de desplante, o sea, en esta ecuación, déjame hacer un zoom, ese término viene aquí. En las normas mexicanas, tal vez este término lo veas como presión vertical. Bueno, esa presión vertical, al momento que se excava, pues digamos que se pierde del lado derecho de esa cimentación y evidentemente que coloca a esa cimentación ante una reducción de su capacidad de carga. Va una reducción de la capacidad de carga por estos dos fenómenos, ¿no? Se redujo la línea de falla y se quitó la sobrecarga a nivel de desplante. ¿Qué puede tener como consecuencia? Pues puede tener consecuencias pues, bastante trágicas. Al reducirse la línea de falla, pues entonces mi resistencia, en términos de las normas mexicanas, va a bajar o se va a reducir. Déjame te dibujo acá del otro lado otra zapata similar, y esta zapata similar, pues resulta que tal vez sea de colindancia. Bueno, y probablemente mi vecino tenga su escritura, dice que hasta aquí llega su predio. Entonces, como su escritura dice que hasta ahí está el límite legal, pues probablemente este vecino diga, pues yo puedo en mi terreno hacer lo que yo quiera. Y sí, sí es cierto, ¿no? En su terreno puede hacer lo que él quiera. Sin embargo, cada vez que exista una nueva persona construyendo,
pues esta nueva persona debe de asegurarse que la construcción vieja, puede ser que aquí mi vecino tenga una casa o lo que sea, bueno, que esa construcción vieja siga guardando su estabilidad. Entonces, si este cuate baja la excavación tal vez a 2 metros o más, probablemente se presente un pequeño fenómeno. Probablemente se presente, y es bastante común, sobre todo si la cimentación pasa mucho tiempo así descubierta, pues resulta que tanto fuentes, perdóname por poner el sol tan cerca, pero el sol como el viento probablemente generen que este material que está abajo de la zapata se empiece a secar. Y si se seca, porque pierde humedad, por cambios de temperatura o por contacto con aire ambiental, si pierde humedad o al contrario, si se llena demasiado de humedad, las propiedades mecánicas debajo de la zapata van a cambiar. Y si cambian, pues lo más seguro es de que genere algunas fisuras o algunas grietas, una contracción del material. Esos cambios de volumen van a traer como consecuencia que la zapata de mi vecino o la del terreno contiguo se empiece a hundir más de lo deseable. E incluso puede darse la situación, déjame cambiarte el dibujo, puede darse la situación que llegase a perderse parte del apoyo. Fíjate, te voy a quitar esta barrera y te voy a volver a dibujar la condición del terreno. Podría darse la situación de que una parte de ese terreno se desconche, o sea, se genera una cuña y que se caiga. Y si se cae, pues puede ser que se siga cayendo un poco más. Y entonces esta cimentación que hasta hace muy poco tiempo estaba trabajando todo dar, pues resulta que aquí te das cuenta que está perdiendo su área de contacto. Y si pierde el área de contacto, pues ahora tenemos un área de cimentación reducida. ¿Qué va a traer como consecuencia? Bueno, pues que esta cimentación, como decíamos hace rato, empiece a hundirse por los cambios volumétricos que se presentan debajo de la zapata, al igual que por caídos. Entonces, ahí se da una situación bien complicada, ¿no? Porque probablemente la persona que vive aquí adentro y que no está haciendo nada de obra nueva, se ve afectada por el vecino que está construyendo. Y algo así me gustaría que vieras, de que a veces estamos transmitiendo con el Zoom. Entonces, el Zoom lo que hace es de que limita el número de cuadros por segundo para que sea más fácil mandar esa información. Entonces, probablemente este video tú lo veas un poco lagueado o un poco intermedio, porque yo lo estoy reproduciendo para mí y luego te lo estoy compartiendo vía Zoom. Pero lo bueno es de que en YouTube, pues al rato con más calma lo buscas como excavación incorrecta. Y bueno, ¿qué está pasando? Lo mismo que te decía, ¿no? Una excavación debajo de otro predio en donde está bajando tal vez unos 2 metros, 2 metros 20, el primer nivel que tal vez andará en esa altura, 220, más o menos es lo que replica la excavación. Desgraciadamente, lo que te acabo de platicar es de que si el sol, y estás viendo que el sol está pegando con todo, el sol le cambia las propiedades al suelo que está debajo, probablemente, y lo dejamos mucho tiempo actuar, probablemente el suelo que esté debajo empiece a caer. Te das cuenta de que hay bastante material caído. Ese material caído, pues le quita apoyo a la cimentación. ¿Cuál es el problema? Pues de que probablemente lo veas, probablemente no, o al ratito con más calma lo vas a ver. Mira, y no sé, yo sí lo estoy viendo en mi pantalla, no sé si tú, pero aquí están viendo unas grietas. Esas grietas nos hablan que se está jalando esta estructura hacia acá. Aquí hay una, no lo alcanzas a ver, aquí hay una grieta inclinada, otra grieta inclinada. Es decir, que este apoyo no está haciendo bien contacto. Al contrario de lo que está pasando en el fondo. Fíjate, el fondo está totalmente normal o incluso hasta con montañitas de material en exceso, pero el fondo no se está moviendo, lo que se está moviendo es este. Y resulta que está jalando esta excavación hacia el centro de esa edificación hacia el centro de la excavación. Si continúo el video, pues resulta que se va a hacer más evidente este fenómeno, además de que vemos aquí una carga pues bastante fuerte circulando cerca del terreno.
La carga le va a provocar algunas vibraciones. Las vibraciones no son, digamos, la consecuencia principal o el factor principal, pero sí agudizan lo que pasa en la realidad, ¿no? Ahora, se está moviendo por ahí. Si te diste cuenta, probablemente aquí viste, o más atrás, vas a ver que empiezan a caer más y más material, porque la zapata que está en esa colindancia cada vez recibe más esfuerzo, más presión, tiene que trabajar con la misma carga, pero cada vez con menos área. Entonces, aquí se agudizaron las fisuras hasta que, bueno, termina por colapsar la estructura. Bueno, otra vez. Y bueno, como les explicaba a los chicos de ayer, pues es dramático porque alguien podría decir, pero sí es una excavación bien pequeña, ¿no? Es una excavación que apenas tiene 50 de profundidad, 220, inclusive yo hacía referencia tal vez a esta camioneta, ¿no? Esta camioneta tal vez aquí tendrá 1,80 de alto, como tipo combi, y más o menos por acá la excavación andará en unos 250. Entonces, aquí lo criticable desde el punto de vista de mecánica de suelos es que abrieron todo el frente, ¿no? Yo creo que no se debe abrir todo ese frente de obra. No les gusta a los constructores quieren acabar rápido. Y entonces por eso los constructores quieren abrir todo. Lo que yo le recomendaría, tal vez en esta ocasión, sería no abrir todo, sino abrir por zonas, por zanjas. Creo que aquí debo de tener una imagen, nada más que no la tengo tan directa. Dale clic aquí. Voy a meter aquí las descargas. Yo creo que estas imágenes nos van a hacer. Más que tarda un poquito en abrir, pero nada que no podamos aguantar, ¿no? Fíjate, ahí yo lo que creo que se debió de haber aplicado es una protección de las colindancias. Decíamos hace un momento de que el material pierde sus propiedades mecánicas por el contacto con la superficie, con el exterior. Entonces, algo que se pudo haber realizado es esto, ¿no? No abrir todo el frente de mi vecino, sino abrir 3 metros sí, 3 metros no. 3 metros sí, 3 metros no. Y dejar una especie de contrafuerte. Estos contrafuertes, más o menos, miran un desarrollo de 3 metros, que van a servir de apoyo a toda la construcción. Evidentemente que el video que viste, si hubiera tenido un apoyo al centro, pues no hubiera ocasionado caída, ¿no? Con estos contrafuertes hechos del mismo terreno, del mismo suelo de la excavación, logramos que solamente se generen incrementos de esfuerzos en zonas puntuales. De esos 3 metros, tal vez el metro central, el más estresado, ¿no? Demandado ante las cargas del vecino. Y otra cosa que podemos hacer, hay dos opciones, ¿no? Una es utilizar una malla electrosoldada, otra de ellas es recibir, cambié de imagen, recibir la cimentación de mi vecino con una serie de... Ese procedimiento de recibir a la cimentación, déjame te lo dibujo en la otra pantalla. ¿Qué significaría eso? Significa que si mi vecino tiene aquí una zapata de colindancia y yo me voy a meter a realizar una excavación debajo de esa zapata de colindancia, yo lo que debería de hacer sería debajo de su zapata, un poquito más grande, debajo de su zapata ir recibiendo a esa carga. Al fin y al cabo, esta zapata de forma superficial o a nivel de banqueta está recibiendo una carga. Si este material se cae, se genera lo que ya platicamos. Entonces, ¿cómo puedo ayudarle a que no se caiga? Pues que te voy a empezar a excavar a propósito, pero en un periodo de tiempo controlado, o sea, pequeño, y le voy a colocar una serie de tabiques, y esos tabiques me van a ayudar a recibir a la cimentación del vecino. ¿Qué sería lo ideal? Algo ideal podría ser
aquí desplantar una nueva zapata, aunque sea muy rudimentaria, una nueva zapata, y que esta carga que venía de mi vecino desde arriba siga bajando, siga bajando y siga bajando a esta nueva zapata. Desgraciadamente, para construir esta zapata yo tendría que meterme mucho en el mi vecino y eso puede provocar más problemas. Entonces, puedo argumentar el hecho de que esta excavación va a ser temporal y, y como va a ser temporal, pues bueno, simplemente recibir con tabiques a la zapata de mi vecino, recibirla hasta el nivel que voy a excavar, hasta el nivel de excavación. ¿Qué va a pasar? En realidad, eh, la cimentación de mi vecino va a tratar de estimar un poco de carga por aquí y otro poco de carga por acá. Alguien me podría decir, vas a generar un punto duro a la zapata. Bueno, sí, pero esa zapata está diseñada precisamente para bajar ese nivel de cargas y va a ser preferible que yo siga bajando la carga por este eje a que de plano pierda el apoyo porque esta zona se cayó. ¿Sale? Entonces, esa es una opción, recibir la cimentación de mi vecino hasta el nivel de la excavación. Y eso era lo que yo te mostraba en la otra figura. Estamos. Entonces, aquí está la zapata de mi vecino, lo recibo hasta el nivel de la excavación. Y es una opción. Ahora, es bastante tardado, ¿no? Es bastante tardado y habría que evaluar si el tiempo que me voy a llevar en esta excavación abierta vale la pena para recibir la cimentación de mi vecino. ¿Voy a tardar mucho tiempo acá? Hay que hacerlo. Si no me voy a tardar tanto tiempo, pues entonces lo que podría hacer era lo que les mostraba en la otra imagen. Era colocar una malla electrosoldada, aventarle concreto, un concreto lanzado. Este concreto lanzado lo que va a hacer es de que va a generar una costra, va a impedir que el suelo de atrás se siga desconchando, siga cayéndose. Y ahí en esta imagen, precisamente en esta semana, estas dos imágenes que bajé, se las mandé por WhatsApp a un cabo, un exalumno, y bueno, él me regresó esta imagen donde ya la están aplicando, ¿no? Una malla electrosoldada, la están sujetando con una serie de varillas, con unos ganchos al terreno natural. Después lo que viene es colocar una capa de concreto para generar una costra que impida que el material que está debajo de la zapata caiga todas sus propiedades mecánicas. Ojo, si yo pudiera hacer esta excavación y luego rellenarla, no es necesario, ¿no? No es necesaria la protección. Pero todo va a depender de cuánto tiempo me voy a tardar en trabajar en esta zona. Me decía esta persona, bueno, es que van a hacer aquí una cisterna. Bueno, entonces vas a llevar un rato en armar la cisterna, proteger esa colindancia para que dé la oportunidad o el tiempo para poder armar o habilitar la cisterna en esta zona sin que dañes a tu vecino. Y bueno, aquí también están viendo un terreno no excavado que actúa como este contrafuerte. ¿No? Es una posibilidad, pero estamos hablando de una excavación somera, ¿no? Una excavación que tal vez llegue a unos 50, 3 metros de profundidad. ¿Qué pasa y también pasa, qué pasa si esa excavación va un poco más abajo, un poco más profunda? Bueno, pues déjame te lo dibujo. Fíjate qué pasaría si aquí tenemos a mi vecino con sus zapatas y por alguna extraña razón en este nuevo predio se quiere bajar tal vez a una profundidad de menos 6 metros. Pues resulta que ya esa protección ya no es suficiente porque lo más seguro es de que tengas que bajar 3 metros, colocar la protección, luego otros 3 metros y colocar otra protección. Pero la rigidez de ese concreto lanzado va a ser pequeña. O sea, al fin y al cabo, esa costra no va a tener la rigidez suficiente para soportar las presiones que se generan de este lado. Al fin y al cabo, de este lado, tú ya calculaste algún día que hay unas presiones verticales y esas presiones verticales, si le agregamos el peso de la zapata con la carga que trae encima, probablemente sea hasta más presión y probablemente esa presión le termine ganando a la costra que estás colocando. Entonces, ahí se podría generar un fenómeno ya no solo de falta de apoyo en la zapata, sino se podría generar un efecto
más complejo como de caída de talud. Y para hablar de la caída de talud, pues también creo que por ahí tengo algún video que mostrarte. Me voy a quedar con esta imagen. Voy a eliminar. Ahí ahorita regresamos a esa imagen. Ahora, esas son excavaciones pequeñas. ¿Qué pasaría tal vez con una excavación un poco más profunda? Más que la perdí. Déjame regresar. 2 segundos. Por aquí. Les muestro una excavación un poco más profunda. Tanto por condiciones naturales como por construcciones, en algunas ocasiones es necesario cavar un cerro o un suelo simplemente a una mayor profundidad. Ahora lo que te muestro por ahí es un video de... no era el que te quería mostrar, es que quería mostrar un poco más adelante. Quería mostrar un video un talud carretero. No sé si ustedes ahora que están en la cuarentena se habrán regresado a una comunidad, tal vez en Chiapas, en Oaxaca, donde alguien de ustedes viva, y probablemente en la carretera, en algunas otras ocasiones, han visto esto, que se presentan caídas. El cerro, en algunas ocasiones en las noticias nos llaman eso como aludes. En realidad, para nosotros cuando lo queremos calcular, le decimos talud. Ese es un talud en roca. También me gustaría que vieras un talud en suelo. ¿Verdad? Mira. Bueno, ese es igual un talud carretero que poco a poco nos va a ir exhibiendo cómo se rompe. Si alcanzas a ver, aquí hay una línea de falla, va mucho más profunda de lo que alcanzamos a ver. Bien de forma superficial empiezas a ver material que cae y algunos desconchamientos locales. Está cayendo un poco de material y, bueno, a medida de que van perdiendo material, empieza a acelerar el proceso en el que las partículas dejan de tener contacto entre ellas y facilitan el corrimiento del talud. Desgraciadamente, antes no teníamos estas herramientas de ver videos en donde se pudiera analizar cómo fallan esos cortes, ese corte carretero. Ese corte carretero, yo tengo estimado que debe tener como unos 10 metros de alto. Y bueno, como ves en la parte inferior de la derecha, está perdiendo estabilidad y a la postre lo que va a terminar ocurriendo es de que va a caer por completo. Mira, sigue perdiendo material. Y esos procesos de caídos pues ocurren todos los días en todas las partes del mundo, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que tratar de buscar que si por ahí nos toca trabajar cerca de alguna carretera, pues analizar esos cortes para que no terminen matando a algunas personas
que vayan pasando por abajo en la carretera. ¿Dice el tamaño de la máquina? Déjame revisarle ahí, para que alcances a ver la parte inferior de la izquierda, ahorita que se desprende el bloque, el tamaño de la máquina. Va cayendo. Mira, una retroexcavadora. Ok. Vamos a ver otros dos. Este se hizo famoso hace un año. Es en Estambul. Puedes buscarlo al rato como derrumbe de muro. Es una excavación, está, como te decía hace rato en nuestro esquema de dibujo, tal vez a unos 10 metros de profundidad, y que evidentemente ahí muestra un poco de humedad en las paredes. Esa humedad nos habla de un flujo de agua. Y si hay flujo de agua, muy probablemente también haya arrastre de partículas. Eh, a veces no tomamos en cuenta ese flujo de agua y simplemente, pues bueno, se busca controlar el nivel del agua al fondo de la excavación, pero hay movimiento. Por eso en estas obras y aquí no se alcanza a ver, es muy importante llevar un control topográfico. Control topográfico continuo, o sea, lecturas diarias o por lo menos cada 2 o 3 días me van a permitir estimar si se están moviendo las estructuras o no. Si te das cuenta, ahí empezaron a caer todos los anclajes hasta que termina por caerse por completo esa edificación. Bueno, ese corte, no es edificación, es un corte. Y vas a ver todos esos anclajes que se ven como líneas y que llevan una viga madrina, empiezan a caer. Y después, pues bueno, la costra pues no tiene capacidad para soportar ese terreno, termina por caer todo. Ahora, me gustaría ahorita tal vez que veas y hace la persona que está grabando un zoom hacia arriba. Y mira, la parte superior, no sé si alcanzas a ver una línea, no, eso es lo que es borde de una zapata de una construcción que está más arriba. Entonces, si le quitamos el apoyo a esa construcción que está más arriba, consecuente es de que también va a sufrir. Y bueno, esa construcción que está un poco más arriba, muestro, esa construcción que está más arriba, ahorita la vas a ver. Otra vez la misma historia, si pierde área de contacto, pues no tiene de dónde agarrarse y va a empezar primero a inclinarse y terminará por fallar. Miren, a ver si me da chance. Es esta grieta, ¿no? O sea, cuando las cosas empiezan a deformar, empiezan a generar grietas y nos están avisando que viene algo, viene un fenómeno. Bueno, pues después empieza a girar como cuerpo rígido, le podemos echar la culpa a la estructura, se está comportando bastante bien, pero lo que perdió fue el soporte del suelo. Y bueno, termina por colapsar, ¿no? Inclusive ayer un chico me hablaba de un video de un video que se hizo famoso en Monterrey hace 2 años. Es la misma historia, ¿no? Una excavación al lado de una edificación. Entonces, hay una gran excavación. Esta gran excavación le quita apoyo a la construcción y bueno, termina por dársela. Bueno, es que se habían dado cuenta por los movimientos del terreno de la estructura. Para cerrar esto, regresemos. Bueno, es bueno tener un referente de qué puede pasar si no la excavación. Bueno, como decíamos por acá, si yo quiero bajar a unos 6 metros de profundidad, y ahorita le vamos aumentando, si yo quiero bajar a unos 6 metros de profundidad, pues ya hay que tener bastante protección sobre lo que estamos haciendo, ya no nos podemos aventar como que solo con valentía, ¿no?
sino que ya hay que analizar la excavación. Entonces, 6 metros de profundidad tal vez te habla de que un humanito debe tener esta altura, ¿no? Ahí, honestamente, yo lo que te sugeriría sería utilizar un perfil metálico que aquí de forma lateral pudieras, antes de realizar la excavación, cuando estamos a nivel de superficie, hincar una serie de tablas, tacas o de perfiles metálicos. Bueno, las tablas tacas son otro boleto. Unos perfiles metálicos, y ese perfil metálico que lo lleves más allá de la profundidad a la que vas a excavar. Ese perfil metálico va a quedar empotrado y te va a permitir realizar la excavación adentro. Ahora, ese dibujo que te acabo de realizar en un alzado, como te lo escribo, aquí, alzado, pues resulta que esta viga metálica, en realidad lo que va a hacer es que se va a comportar como una viga empotrada y va a resistir el empuje que le genere el suelo por detrás. Al fin y al cabo, el suelo va a decir, yo me quiero mover, yo me quiero mover, yo me quiero mover, y ese empuje lo puedes calcular prácticamente muy similar al empuje que tendría por peso propio, gamma por H. Nada más que ese gamma por H te va a generar una presión vertical. Ahorita en unos minutos te platico cómo transformarlo en horizontal. Bueno, déjame borrar esto. Ahora, eso lo dibujamos en alzado, nos lo imaginamos en alzado. ¿Cómo sería si nos lo imaginamos en planta? Bueno, esta misma sección, resulta que hasta aquí llega mi terreno y de este lado hay una casita feliz, ¿no? Que vive y que va a estar tranquila. Bueno, ¿qué significa esos perfiles metálicos? Significa meter algunos perfiles que tengan sección I o W y que esa sección I me sirva de guía para la excavación. Y esas secciones metidas a cada cierta distancia me van a permitir después bajar concreto o placas de concreto. Voy a dibujar con esto. A ver, vámonos. No, creo que la regué en la elección de los colores. Déjame hacer el color a seleccionar los perfiles metálicos y le voy a cambiar el color. Lo voy a poner así ahora de azul. Y de forma intermedia puedo bajar una plaqueta aquí de concreto o un muro prefabricado que me sirva de contención entre ellas. Y ese sistema de utilizar un, un perfil, ahora te lo dibujo si quieres de forma, pues, por decirlo de una forma muy ostentosa, tridimensional. Bueno, lo que tú vas a tener es una serie de vigas metálicas. Cada una de esas vigas metálicas, de forma intermedia, va a recibir una placa de concreto. Y esas placas de concreto son las que impiden que el suelo se deslice o que te empuje. Y entonces ya tienes una gran pantalla que va a soportar el empuje lateral. Dicho de una forma ostentosa, les decía, tal vez sería un esquema tridimensional, ¿no? Ok. Ahora, cada una de esas vigas, te decía, tiene que soportar este empuje del suelo. Y ese empuje viene de algo que se llaman empujes de suelo o empujes de tierra. Hay tres tipos de empuje. Uno de ellos, los escribo aquí abajo. Nos lo vamos a anotar aquí, que es empuje. Ese empuje del terreno, resulta que lo podemos calcular en base al esfuerzo vertical. O presiones de tierra. Hay de tres tipos. Uno, está el empuje en reposo, o sea, cuando ese muro no se mueve. Otro es el empuje activo, cuando ese muro se mueve hacia afuera, hacia aguas abajo. Y está el empuje pasivo. Ok. Ahora, esas tres condiciones vienen de si mi muro se va a mover con respecto a la excavación. Probablemente aquí nos podemos imaginar esa excavación. Si el muro no se mueve para nada, ni para la izquierda ni para la derecha,
Entonces, a eso le llamo que, y a eso conceptualmente, lo tengo que calcular como un empuje en reposo. Si no se mueve ni a la izquierda ni a la derecha. Pero resulta que si ese muro se mueve un poco hacia, te lo voy a cambiar de color para que sea más fácil de ver, si se mueve un poco hacia la izquierda, si logra ya sea inclinarse o moverse hacia la izquierda, entonces se presenta una condición que se le llama empuje activo. Al contrario, déjame utilizar este mismo esquema. Si por alguna extraña razón, si por alguna extraña razón tal vez tú requieres apoyarte en ese muro y utilizando tal vez algún troquel o algún sistema que empuje al muro y que lo empuje hacia adentro y que provoque una deformación, bueno, a eso se le llama empuje pasivo. Y te decía hace un momento que si el muro no se mueve ni para la izquierda ni para la derecha, se presenta la condición en reposo. Pongamos en una cisterna. Una cisterna resulta que recibe empuje del suelo de uno de los lados, que recibe empuje del suelo del otro de los lados, y estos se equilibran. Y entonces este muro nunca se mueve ni para la derecha ni para la izquierda, sino que está equilibrado el movimiento. Como no se mueve, pues entonces lo puedo catalogar como que ahí se va a presentar una condición de reposo. Ok, ahora, si quisieras, digamos, adentrarte en cómo calcular esas presiones, pues por ahí te sugiero que cheques el PDF que tienes de Braja, buscándolo así como empujes activos, empujes pasivos y empujes de reposo. La forma fácil de transformar un esfuerzo vertical que tú en alguna ocasión aprendiste a calcular como gamma por H, o la sumatoria de cada uno de los gammas por H, bueno, la forma fácil de transformar ese esfuerzo vertical en esfuerzo horizontal, en reposo, pues es multiplicar mi esfuerzo vertical por un coeficiente K0. Ese coeficiente K0 está definido como 1 menos el seno de pi. Ese coeficiente K0, perdón, es 1 más el seno de pi. Ese coeficiente de K0 lo que va a hacer es de que el empuje vertical que debería de sentir el suelo en sentido vertical, se lo va a transformar en un empuje horizontal al multiplicarlo por el coeficiente. Y lo que va a tener como consecuencia, ese coeficiente K0 tiene un valor siempre menor a 1. Y la consecuencia es de que este empuje se va a reducir. Eso es bueno, ¿no? Saber que de forma lateral el suelo empuja menos que de forma vertical. Y empuja menos porque es un sólido o es un material hecho de sólidos, líquidos y aire. Si fuera nada más de agua, empujaría igual en todas direcciones. Ahora, eso se presenta para el caso de reposo. Ahora, para el caso activo, la condición es un poco distinta. Para el caso activo, tú utilizas un coeficiente de empuje de tierras activo. Y ese coeficiente de empuje de tierras activo, déjame volver a escribirlo, coeficiente de empuje de tierras activo, eh, es un poco diferente la forma de calcularlo. Es la tangente cuadrada del ángulo 45 más pi medios. Y en el caso del coeficiente pasivo es tangente cuadrada de 45 menos pi medios. Ok. Ahora, ahí, en ese tipo de deslizamientos de los muros, resulta que si el muro se logra deslizar un poco hacia la izquierda, pues la consecuencia es de que este suelo que está atrás de él también se deslice y va a generar una falla detrás del muro, y esa falla detrás del muro se le llama cuña activa. Esa cuña activa es la que se intentaría caer y se presenta en un ángulo, aquí te lo voy a dibujar, en un ángulo de 45 menos pi medios con respecto a la vertical. Es decir, con un ángulo de 45 más pi medios con respecto a la horizontal. Eso se presenta cuando el muro se puede mover, inclusive cantidades bien pequeñitas, inclusive cantidades o deformaciones del orden de 0.003 veces la altura del muro. Aunque se mueva 3 milímetros por cada metro de alto, ya se va a presentar esa falla detrás del muro. Ahora, ahí entra un problema pues multidisciplinario, ¿no?
Porque yo te decía hace un momento de que este muro, lo vamos a diseñar como si fuera un empotre, ¿no? Y déjame regresar un poco más arriba. Y decía, ese muro, que nomás va a ser temporal para la excavación, al fin y al cabo es un empotre y tiene que oponerse al empuje en base a sus propiedades elásticas del muro. Es decir, ahí cobran importancia pues, las estructuras, ¿no? En base a su módulo elástico, en base a su F'C o a su FY del acero. Se va a intentar deformar y va a intentar abrirse al exterior. ¿Cuánto se va a abrir? Bueno, pues eso lo calculas con tus materias de estructura, dependiendo de la rigidez del muro y de su momento de inercia. Regresemos. Regresemos. Okay. Ahora, en el caso pasivo, lo que se presenta es de que el muro, por alguna razón, alguien está empujándolo y se mete dentro de la excavación. Si se mete dentro de la excavación, un poco, igual, unas 3 milímetros por cada metro de altura, se va a generar detrás de él una cuña, pero ahora a esta cuña se le llama cuña pasiva, en el caso pasivo. Esa cuña pasiva, perdón, nada más que estoy haciendo zoom para que nos quede claro. Hay empujes activos y pasivos, ¿vale? Cuando el muro se desliza hacia afuera, cuando el muro se desliza hacia adentro. Cuando la cuña pasiva, al contrario de la activa, pues aquí modificamos los ángulos. Aquí, con respecto a la horizontal, se genera un ángulo de 45 menos pi medios. Pi, recuerdas, es el ángulo de fusión interna, ¿no? Y de este lado tenemos un 45 más pi medios. Cualquiera de esas tres condiciones que se presente, debe de ser capaz el muro de soportarla. Usualmente, y regresemos a lo que estábamos platicando, a la excavación, bueno, usualmente dentro de una excavación, pues va a moverse ese muro hacia el centro de la excavación. Un poco se va a desplazar y entonces habría que calcularlo con empujes activos. Eso tiene una repercusión en la robustez de este muro. Si yo lo quisiera diseñar para que nunca se moviera, es decir, con empujes en reposo, usualmente los empujes son mayores. Al momento de que acepto que ese muro se mueva un poco a través de una línea de falla, acepto que se mueva 3 milímetros por cada metro de alto, pues si acepto esa deformación, pues entonces puedo reducir el esfuerzo lateral que recibe el muro a través de un empuje activo. Okay. Ahora, ojo, también hay que tener en cuenta eso. Si se genera la línea de falla por diseñar con un empuje activo, pues también se van a provocar algunas deformaciones verticales y hay que cuidar que esas deformaciones no generen daños en la estructura de los lados, que generen un asentamiento diferencial. Bueno, y eso, esta esquemita que te acabo de platicar por aquí, de utilizar una sección metálica y luego una placa de concreto, otra sección metálica, una placa de concreto, a eso le podemos llamar muro Berlín, y es un primo del muro Milán. Es un primo más económico y que te permite tal vez excavar, como te decía, tal vez a una profundidad de 6 metros, de 8 metros, de hasta 10 metros podría alcanzarse. No, bueno, ya cuesta trabajo con los 10 metros. Al fin y al cabo, todo va a redundar en la elasticidad y el momento de inercia de esa sección estructural. Bueno, para excavar profundidades mayores o excavaciones mayores, ya habría que irnos al muro Milán. Ahorita lo platicamos, eso del muro Milán. Antes de platicar eso, me gustaría que visualizaras otra posibilidad. Déjame poner aquí una línea. Déjame poner una línea para seguir platicando. Eh, sobre otra posibilidad. Alguien puede ser que diga, no, pues es que yo quiero excavar hasta 6 metros de profundidad. Yo quiero excavar hasta 6 metros de profundidad y no tengo dinero para invertir en una tabla estaca metálica, pero sí tengo espacio, ¿no? En algunas ocasiones eh, no hay espacio, pero sí hay dinero, en otras hay espacio, pero no hay dinero. Bueno, pues, otra solución que te planteo es de que en lugar de utilizar perfiles hincados en el sitio, se pueden utilizar taludes de avance, taludes y bermas. Y a través de taludes de avance y bermas se puede llegar a una profundidad de excavación. Nada más que, ojo, en esto aquí se está
requiriendo una cierta distancia. Y esa distancia, pues en algunas ocasiones se puede dar y en algunas no. Inclusive hay procedimientos constructivos de sótanos que ocupan esta opción, que empiezan a construir parte del sótano aquí y empiezan a estructurar sus columnas y le siguen avanzando arriba con más edificación. Y ya que tienen un cierto peso que sea inmovible en esta zona, probablemente ya avancen en la excavación de aquí y troquelen contra ese peso. O sea, hagan reaccionar al cajón contra el terreno natural para tener una excavación segura. Hay algunos procedimientos que son así. Ahorita no sea platicarte de eso, sino más bien quería platicarte o que tú vieras que se puede realizar también una excavación utilizando taludes. Tal vez estos taludes me permitan avanzar con unas bermas que tengan unos 2 o 3 metros y con taludes inclinados del orden de una vez en X por una vez en Y. Si tuvieras un estudio de mecánica de suelos, podrías tal vez verticalizar más esa excavación y llegar tal vez a una relación de 2 veces Y por una vez en X. Pero si no lo tienes, pues yo creo que una opción que te puedes llevar ahí tatuada en la memoria, pues puede ser manejar taludes con esa inclinación 1 a 1. Ok, 1 en X por 1 en Y. Y de esa forma, pues tal vez podrías bajar igual hasta una profundidad de unos 6 metros, unos 7 metros. ¿Cuál es la ventaja? Que aquí no gastas en estructura metálica. La desventaja es que pierdes una cierta distancia. Okay. Es una posibilidad. Y te decía que para excavaciones un poco profundas, pues se puede utilizar. Ahora, estas caras, usualmente, también te lo platicaba ahorita que veíamos el video de deslizamiento en la carretera, se llaman taludes. Y también en el libro de referencia que te mencioné hace un momento, en el Braja, también puedes encontrar algo acerca de estabilidad de taludes. Esos taludes, alguien se podría poner valiente en esa excavación, y sí, siempre hay gente valiente, ¿no? Que bueno, siempre hay gente valiente y siempre hay gente también a veces un poco miedosa, ¿no? Alguien podría decir, bueno, ¿y si le avanzamos de un solo golpe? Si hacemos una excavación de un solo golpe, puede ser que sea todavía estable. Nada más que hay alguien que se tiene que dedicar a ver si esto es estable o no. Porque puede ser, y tú lo has visto, inclusive hace rato en el video, tú has visto que en algunas ocasiones se generan caídas o desconchamientos del terreno. Déjame ver si puedo volver a encontrar un video. Ah, mira, vamos a ver. Un talud de tierra. También. Fíjate, este es uno venezolano. En ese talud venezolano, fíjate, aquí hay personas, ¿no? Aquí hay personas y tal vez el cobre que se ve sea tal vez de unos 15 metros de alto, en base a la altura de estas personas, una distancia que estas personas, si las llevamos al fondo, son a ver más chiquitas, tal vez unos 15 metros de alto. Y si te das cuenta, puedes observar algunas superficies como conchas, brazas. Estas superficies son las que se empiezan a caer en suelo. Dice que es a causa del sismo. Al fin y al cabo es caída de talud. De poco a poco se empieza a desconchar cada vez más. Empezamos a tener caídos. ¿Hasta cuándo se va a dejar de caer? Hasta que la naturaleza encuentre un equilibrio con el entorno. Cuando las presiones que hay en el cerro y en el exterior sean iguales o sensiblemente iguales, acorde a las propiedades mecánicas del sitio, va a dejar de caer. Sin embargo, en esta ocasión se sigue cayendo de forma concha hasta que, bueno, pues termina con la humedad llevándose a todas esas personas, ¿no? Inclusive, te das cuenta, esas personas pues, son arrastradas un poquito más. Son arrastradas por el efecto del talud. Bueno, entonces regresemos. Como les decía hace unos instantes,
Hay personas que son muy valientes y dicen, bueno, vamos a hacer el corte de un solo golpe, ¿no? ¿Y de qué va a depender de que ese corte sea estable o no? Pues de las propiedades de este material. Este material, llámese suelo, llámese roca, tiene unas ciertas propiedades mecánicas. Si es suelo, usualmente lo caracterizamos con cohesión y con ángulo de fricción interna, en base a una prueba triaxial no consolidada, no drenada. Pero si es roca, probablemente se clasifique en base a una medida que se llama RQD o índice de calidad de la roca, o hay otras mediciones de algunos especialistas en mecánica de rocas, dependiendo de los planos de fisura o de fallamiento. Bueno, eso es un poco de mecánica de rocas. Las rocas en algunas ocasiones generan familias de falla y de forma natural, la naturaleza. Esas familias de falla, si son horizontales, no te van a generar problema, pero puede darse el caso de que esas familias de falla vengan inclinadas y en este sentido tampoco darían problema, pero si vienen en este sentido, pues sí, probablemente generen un deslizamiento de la masa de roca, como lo que veíamos en el talud carretero. Ahora, si es en suelo, y acorde al video que te acabo de mostrar, te diste cuenta de que falla con forma de concha o forma circular. Si nada más lo veo en este plano de 2 dimensiones, lo más seguro es de que intente fallar con una curva. Y esa curva atiende a un centro o a un punto de giro o un radio. Probablemente esta curva encuentre su centro en esta zona. Ahí está mi curva. Pero esa es una posibilidad que ahorita estoy manejando. Ahora, con ese mismo centro, probablemente se presente otro radio de falla que sea un poco más a la derecha, o un poco más a la derecha, o puede ser que sea un poco más profundo, o puede ser que incluso sea profundo y que abarque hasta el pie del talud. Y ese nada más es con un radio de falla. Y ahí te presenté por lo menos 5 o 6 líneas. Ahora, ¿qué pasaría si no se presenta en ese punto, sino que se presenta tal vez en un punto ahora acá, rojo? Pues resulta que ahora las distancias que me generaría tal vez serían un poco distintas, o los radios que me generaría serían un poco distintos, pero también existen. Y puede ser que también se presenten con respecto a un punto verde, y con respecto a ese punto verde, las líneas de falla puede ser que sean un poco más horizontales. Y puede ser que también se presenten con respecto a este punto azul. Y con respecto a ese punto azul también van a existir varias líneas de falla. Entonces, si te das cuenta, pues la realidad es de que existen múltiples puntos o que pueden generar centros de falla y múltiples líneas de falla. Entonces, cada una de esas líneas de falla hay que analizarlas. Y cada una de esas líneas de falla se analiza en base a un procedimiento. Déjame volver a dibujar el talud. Cada una de esas líneas de falla se analizan en base a un procedimiento que dice, bueno, si no puedes entender un fenómeno, pues divídelo, y si lo divides va a ser más fácil entenderlo. Entonces, eso ya sea que nos lo dejaban los estrategas de la guerra o que nos lo dejaban nuestros profesores de matemáticas en cálculo integral y en cálculo diferencial. Probablemente tus profesores de matemáticas te decían que si tú descompones un problema eh, en pequeños segmentos, va a ser más fácil entenderlo. Y al final, los pequeños segmentos sumas o integras esos elementos diferenciales y vas a conseguir entender el problema general. Entonces, si le hacemos caso a Newton o a Leibniz con su procedimiento para dividir el problema en elementos diferenciales, probablemente esa superficie que intenta desplazarse la podemos dividir en una serie de dovelas o elementos diferenciales. Entre más pequeños, pues van a ser más exactos, entre más robustos, va a ser menos exacto, pero más fácil de calcular. ¿Para qué lo hacemos? Ah, pues porque si ese talud se cae en base a una fuerza que se presenta en esta línea de falla y que intenta desplazar de forma tangencial el talud. Y esa fuerza se opone a una fuerza resistente en el terreno que dice yo no quiero que te desplaces. Y esa historia, creo que ya en alguna ocasión te la había comentado de una forma similar,
cuando platicábamos acerca de resistencia debajo de una zapata. Es la misma historia, nada más que con una conceptualización distinta. Pero la misma historia en la que una parte del suelo quiere moverse y otra se quiere quedar en su lugar, es, te decía, la misma. Ahora, si no puedo saber a priori cuál es la magnitud de esas fuerzas rojas o azules, pues lo que puedo hacer es dividir el problema en pequeños problemitas. Y para eso me voy a permitir dibujar uno de esas dovelas, y yo te decía que así se llamaban, dovelas, estas, dovelas. Pues cada una de esas dovelas tiene un cierto peso. ¿Y cómo lo puedo determinar? Ah, pues tú aprendiste a determinarlo en este curso, fíjate. Esta dovela que estoy dibujando, que estoy iluminando, esa dovela tiene un espesor y tiene una profundidad. Y entonces puede tener un volumen. Ese volumen, si sé cuál es el peso volumétrico, pues puedo estimar su peso en la parte inferior. Una práctica común es analizar esa dovela con un metro de fondo. ¿Cómo le puedo hacer para saber cuánta presión o cuánto peso genera en la parte inferior? Le voy a poner aquí peso. Pues lo puedo estimar como peso igual o presión a nivel de desplante como gamma por H. Y eso es algo que tú hiciste en este curso, tal vez no utilizando las mismas literales, pero sí escribiste esfuerzo igual a gamma por H. Es una presión aplicada en un área de contacto. Ok. Ahora, esa gamma por H te va a generar un cierto peso, pero el peso, tú me vas a decir, el peso va hacia el centro de la Tierra, y en cambio yo lo que veo es de que ese talud intenta girar. Entonces, lo que podemos hacer en base a nuestras clases de estática es de que esa fuerza la podemos descomponer, esa fuerza que ahora se llama peso, la podemos descomponer en un componente tangencial y en un componente normal. Este componente tangencial actúa de forma paralela a la línea de falla y el componente normal, este segundo componente normal, actúa de forma perpendicular, fuerza tangencial y fuerza normal. Ok, ahora la suma de estos dos vectores me van a provocar el peso, o dicho de otra forma, o dicho con otras palabras, el peso lo puedo descomponer en una fuerza tangencial y una fuerza normal. ¿Qué pasa si le hago lo mismo a la dovela de al lado o a la de más adelante? Pues que también esta va a tener su peso y su respectivo componente tangencial y su respectivo componente normal. Al igual que una más arriba, también va a tener su peso, un componente tangencial y un componente normal. Pues entonces resulta que yo podría sumar todas las componentes tangenciales, y si sumo todas las componentes tangenciales voy a saber qué fuerza motora intenta deslizar esa línea de falla. Y por el otro lado, resulta que si yo sumo o hago intervenir todas las fuerzas normales, voy a saber con qué resistencia se opone el terreno a que esa línea gire. Y eso se llama el método de Bishop. Método de Bishop para taludes. Bueno, ese método también viene por ahí en el Braja que comentaba. Y bueno, yo creo que este es un buen momento para que, si también viene por allá. Vamos a ver. Y te decía, en el libro de Braja, en los documentos de ingeniería geotécnica, por ti vas a encontrar la habilidad de taludes. Este esquema era lo que nosotros veíamos en el video, ¿no? Obviamente, un talud termina por fallar en la parte inferior, movilizar a las personas que hace rato veíamos. Y bueno, pues aquí nos explican un modelo teórico en base a cómo se genera el cálculo, ya sea para una superficie que intenta deslizar o cuña, o como un estrato completo. Y lo que te acabo de platicar, de que se generan algunos círculos de falla. Los círculos de falla, dependiendo la geometría, el ángulo de inclinación del corte,
puede ser que sea más fácil o más difícil estimarlos, pero en general hay algunos criterios que nos permiten estimar dónde va a estar el centro. En general, yo creo que a lo que debemos de llegar es a esto que está un poco más abajo. Mira, lo que yo te platicaba hace un momento. El problema lo divido en una serie de dovelas. Cada dovela tiene un peso, ese peso lo puedo dividir con mayor detalle, le sumo. Lo puedo dividir en una fuerza tangencial, una fuerza normal, van a darme por resultado el peso. Si logro entender este fenómeno, pues va a ser más fácil calcular la estabilidad. Si le agregamos agua, bueno, el problema se vuelve un poco más complejo. Pero sigue siendo de lo mismo. Aquí está estresado, tal vez no te lo dibujé, pero base a ese centro y al centro de cada dovela, puedo estimar el ángulo que forma con la línea de falla. Base a ese ángulo, puedo estimar cuánto vale la fuerza normal y la fuerza tangencial. Y bueno, ahí calmita ahora en vacaciones, todavía estamos encerrados, echar un ojo. Lo que te platicaba hace unos minutos, es más minutos, también hace rato te platicaba acerca de presión lateral. La presión lateral, o empujes de tierra, presentan debajo del terreno y pueden presentarse por esta posibilidad de que el muro se deslice hacia afuera. Si se desliza hacia afuera, lo que pasa es de que en una condición inicial de esfuerzos, el confinamiento empieza a bajar, empieza a perder apoyo. Como empieza a perder apoyo, estos círculos se van haciendo cada vez más grandes hasta que llegan al momento que falla. Y es cuando se produce la cuña activa. Esta cuña activa, hace rato decía que era 45 más pi medio. Caso contrario, de que el muro alguien lo empuje de afuera hacia adentro y visión normal de esfuerzos empiece a moverse hacia la derecha y empiece a crecer y crecer el círculo de Moore hasta que llegue al punto de fallar. Se provoca una cuña pasiva, 45 menos pi medios. Cualquiera de los dos casos me va a generar unos empujes detrás del muro. Con estos empujes detrás del muro, pues hay que pasarlos al departamento de estructuras para que nos digan qué sección calcular el muro que va a ser el encargado de resistir ese empuje. Y podríamos platicar de eso. Ok. Y te comento pues, dónde lo puedes encontrar. En los Fundamentos de Ingeniería Geotécnica es uno de los libros más amados, porque a diferencia del Juárez Vadillo, el Juárez Vadillo es muy buen libro, o libros previos, incluso viéndonos hacia atrás, hasta allí. Son muy buenos libros, pero a veces son poco aplicativos, poco académicos. En cambio, el Braja es un libro bastante didáctico, al que usualmente trae dibujitos y todo el mundo le entiende. Bueno, esa es otra posibilidad. Nada más que, como te decía, hay que analizar esta línea de falla, analizar el comportamiento de cada una de esas dovelas, y ese procedimiento, pues tal vez te llevarás una hora en hacerlo. Y después de hacer ese procedimiento una hora, pues hay que multiplicarlo por unas 200 superficies de falla, y hay que asegurarse que esas 200 superficies de falla no generen la falla. Para eso, bueno, pues de forma un poco más reciente, existen algunos softwares o algunos programas que te generan rejillas de centros de giro, y esas rejillas de centros de giro se ponen a evaluar cada uno de estos cruces. Cada uno de esos cruces con diferentes radios. Y para diferentes radios, pues analizan líneas de falla. Y entonces eso, por medio de programas de cálculo, ha revolucionado el análisis de taludes y ha logrado encontrar más fácilmente fallas en ellos. Y con eso, bueno, pues evitar la muerte de estas personas, ¿no?, que están por abajo, o garantizar una cierta estabilidad en el corte carretero. Bueno, eso era lo otro que te decía. En algunas ocasiones estos cortes carreteros se presentan a la orilla
de vías de comunicación. Probablemente alguien de ustedes se fue ahora a su comunidad y tomó un ADO, tomó una estrella blanca y logró llegar a su comunidad. Imagínate, hay una bronca con el hecho que ahorita venimos platicando acerca de la economía, ¿no? Decíamos de que estos puntales para hacer una excavación vertical a veces es muy cara. Pues ahora imagina qué tan cara puede ser el, el, el hacer estos cortes en una carretera que tiene una extensión o un largo que se mide en kilómetros y kilómetros de avance. Pues resulta que evidentemente que tú te darás cuenta o a simple vista puedes identificar que si este corte fuera más inclinado o más con tendencia a la horizontal, este corte sería más seguro. Sí, evidentemente que es más seguro, pero alguien tiene que pagar el retirar este material que ahora te estoy iluminando con color de carne, por decirlo de alguna forma. Ese corte, si lo llevas a kilómetros y kilómetros de profundidad, pues genera una gran inversión. Y en algunas ocasiones, pues puede ser que ese corte, con tal de que sea seguro, genere un costo tan elevado que no se construya una carretera. Que diga, no, no es económica hacer esa carretera. Entonces, por eso, en algunas ocasiones, bueno, pues se adopta la posibilidad de, de tener un corte un poco más vertical, aunque sea un poco más arriesgado. Y bueno, siempre va a estar en el límite de lo seguro. Cada vez que haya lluvias fuertes, probablemente te habrás escuchado que hay algunas carreteras en alguna zona del país que siempre tienen derrumbes, sobre todo zonas de montaña, pues es muy difícil controlar este ángulo de talud. O sea, es difícil en el punto de vista de esta ecuación dinero contra beneficio, ¿no? Costo-beneficio. Probablemente sí sería más estable si se hiciera más inclinada la excavación, pero probablemente esta altura es muy pequeña, ¿no? Tal vez aquí la dibujé a una altura muy pequeña para que quede en nuestra pantalla, pero si te ha tocado trabajar o circular por medio de las sierras de Oaxaca o las sierras de Hidalgo, pues esta altura termina siendo de muchos metros, ¿no? 40 metros, 50 metros. Entonces, imagínate, inclinar esta excavación 50 metros genera un gran costo de excavación. Entonces, bueno, pues por eso en algunas ocasiones se tiene que convivir con un talud más inclinado de lo que segura o por seguridad debería de estar. Bueno, y lo último que yo creo que también nos me gustaría platicar el día de hoy, no digamos que pronto, pero sí me gustaría que fueras platicando o fueras visualizando este escenario, es que en algunas ocasiones, pues no es posible excavar con taludes, como lo que decía yo acá. Pongamos una de esas ocasiones, pues es las ciudades, ¿no? Una de esas ocasiones es, pongamos, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos hacer una excavación así, por medio de bermas, debajo de una calle del centro histórico? Probablemente la calle del centro histórico esté aquí, y al lado pues hay algún edificio con importancia histórica, como puede ser tal vez eh, algún museo o algún edificio de hacienda, de lo que quieran. Y bueno, pues evidentemente que aunque yo quiera bajar 8 metros por medio de taludes, pues no se va a poder hacer, porque si abrieran esos taludes, eso significaría derrumbar muchos edificios, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre es necesario pensar en otras alternativas. Y esas otras alternativas para excavar, sobre todo, pues más de 10 metros, pues puede ser el hacer uso de muros Milan. Fíjate, hace ratito platicábamos de esta opción, eh, perdón, última vez que revisamos eso, que era, que le decíamos que ese era un muro Berlín generado generado con perfiles estructurales y en medio otro material. Puede ser que sea concreto, puede ser que sea madera, pues ahí hay que revisar otra vez el módulo elástico de ese material y su momento de inercia para ver si soporta las deformaciones impuestas. Bueno, eso le llamábamos muro Berlín. Pues bueno, ahora te quería platicar acerca del muro Milán. Resulta que en alguna ocasión, sobre todo en los años 60,
México, ya ven que en los años 60 estaba casi era primer mundo, y recibimos olimpiadas y recibimos pues grandes eventos en nuestra ciudad, ¿no? En olimpiadas y mundiales. Bueno, pues en esa ciudad cosmopolita requería de un sistema también que pudiera transportarnos a lo largo de toda la ciudad, y bueno, nuestros regentes en aquella ocasión vieron necesaria la construcción de un metro que nos pudiera llevar allá abajo a grandes cantidades de personas. Imagínense en México hace de 50 años, ¿no? Bueno, evidentemente que no podíamos hacer una excavación que derrumbara a los edificios de los lados para construir este metro. Entonces, se terminó por adoptar el sistema que utilizaron en Milán para hacer excavaciones. Nada más que en Milán lo utilizaron con suelos arenosos. En nuestra ciudad, sobre todo, terminaron utilizándolo en un ambiente lacustre, lo cual le añadía un poco de sazón al problema, ¿no? Entonces, ¿qué significa hacer un muro Milán? Pues significa generar dos pantallas, dos muros paralelos, o por lo menos en esa ocasión así fue, paralelos, que se construyeran desde arriba, sin afectar a las construcciones que estaban en los lados. Entonces, ¿qué te permite hacer una franja? Pues que no desestabilices a las construcciones de los lados. Ahora, esta construcción de muros Milán, que voy a complementarte, yo creo que la siguiente semana con unas diapositivas, esa construcción pues tiene bastantes problemas. ¿Por qué? Porque hacer una excavación a esa profundidad genera un cambio en el estado de esfuerzos. Por ahí nosotros hemos platicado que aquí este suelo tiene un cierto esfuerzo y que el suelo de más arriba tiene otro esfuerzo. Y ese esfuerzo es producto de las presiones de cargarse a sí mismo de gamma por H. Tiene ciertas presiones. Bueno, pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa al momento que tú haces una excavación y dejas esa parte central? Fíjate, para que sea un poco más evidente, aquí tenemos suelo de un lado, suelo del otro lado, y el centro sin nada, con una excavación. Pues otra vez, el esfuerzo de este lado, el esfuerzo de la izquierda, va a ser diferente a la pérdida de esfuerzos que va a existir en el centro. Entonces, esa pérdida de esfuerzos, como consecuencia, lo que va a intentar ocurrir es de que va a intentar cerrarse la excavación. Va a intentar cerrarse por medio de presiones y de caídos internos, ¿no? Alguna parte de esta se puede caer y irse hacia el fondo. Ahora, ¿cómo le hago para que no se caiga? Ah, pues resulta que mi excavación la tengo que rellenar desde un inicio con algo que se llama lodo bentonítico. Vamos a aprovechar la excavación que está de este lado de la derecha. Esa excavación, de forma interna, se puede rellenar con un lodo. Y ese lodo se llama lodo bentonítico, y tiene más o menos un peso volumétrico de 1.07 toneladas por metro cúbico. No es lo mismo que lo que tendría el terreno en la naturaleza, que tal vez tenga un peso volumétrico de 1.4. Sin embargo, aunque no es lo mismo, me parece que es mucho mejor que no tener nada. Si no tienes nada, bueno, pues evidentemente que las presiones externas le van a ganar a la nada y van a derrumbar esa excavación. Pero si lo logras compensar de alguna forma con lodo bentonítico, pues va a ser más estable tu excavación. Ahora, déjame volver a dibujar este lodo que está adentro de la excavación. Ese lodo bentonítico, su función es que las paredes no se cierren. Bueno, y con ese lodo bentonítico puedo llevar o sumergir un armado. Ese armado, tal vez ahorita lo puse con un grosor muy importante, pero ese armado me va a permitir estructurar el muro definitivo. Tómese un armado con varilla, ¿no? Y después dentro de ese armado puedo colar el concreto hasta el fondo. Ahora, ¿cuál es el problema de colar ese concreto? Déjame te lo empiezo a dibujar. Es lógico que si lo deposito al fondo, pues el lodo bentonítico, como tiene una densidad menor, digamos que el bentonítico tiene 1.07 toneladas metro cúbico y el concreto tiene 2.4, pues lo lógico es de que la densidad del concreto se vaya al fondo y que vaya sacando al lodo bentonítico a la superficie. Nada más que hay un pequeño problema. Hay un problema que
que nosotros no podemos vertir el concreto desde el nivel de banqueta y permitirle que tenga una caída de 10 metros. ¿Qué pasaría con ese concreto? Pues que en la parte de abajo quedarían agrupadas todas las gravas y de forma superficial quedaría el cemento. Se disgregaría ese concreto. Entonces hay que buscar una forma para que no se separe ese concreto, y la forma que se ha encontrado es la utilización de un tubo tremi, es decir, un tubo que conduzca el concreto hasta la parte inferior y ese tubo tremi te logre depositar el concreto en la parte inferior. Es decir, que el concreto nada más tenga una altura de caída de 50 centímetros. Si logras hacer eso, pues bueno, lo que va a pasar es de que este concreto va a ir rellenando la zanja, va a ir rellenando la zanja, y a medida que vaya rellenando hay que hacer dos cosas. Recuperar el lodo bentonítico que estaba inundando la zanja e ir sacando poco a poco el tubo tremi. Ese sacar poco a poco el tubo tremi hay que hacerlo porque si no lo sacas, la fricción que se va a generar entre el concreto y el tubo va a ser tan fuerte que después no te vas a dejar recuperar a ese tubo tremi. Pues bueno, por ahí con el auxilio de alguna grúa se puede sacar esa tubería tremi. Okay. Y ya tengo un muro Milán construido sin dañar ni las construcciones vecinas. Ahora, ese muro Milán, déjame que sigo platicando la historia, nada más déjame copiarla. Ese muro Milán, resulta que tú lo puedes replicar a una cierta distancia. Y con esos dos muros va a ser más fácil que yo pueda bajar mi excavación hasta la profundidad que yo quiera y pueda generar la excavación para el metro. ¿Cómo le hacemos? Ok, vamos para allá. Déjame quitarte este nivel de terreno y déjame incluso quitar estos humanos. Bueno, evidentemente que no se puede excavar todo de un solo golpe, ¿no? Sino que mi nivel de excavación probablemente primero llegue aquí, y eso me va a permitir tener a una serie de humanos trabajando, excavando a esta profundidad. Te lo estoy platicando de una forma resumida, con diapositivas te lo voy a presentar con fotos, tal vez de una forma más detallada. Pero bueno, me interesa que lo vayas viendo así porque con las fotos estáticas pues no se pueden ver algunos detalles. Bueno, ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo poner un puntal, por decirlo de alguna forma, o un troquel. Ese troquel lo que va a hacer es de que me va a permitir estabilizar las paredes, o sea, el muro que acabo de construir. Y de esa forma puedo seguir bajando la excavación. Es decir, ahora voy a excavar y voy a irme un poco más abajo, incluyendo con mis humanos. Al fin y al cabo, el troquel superior le va a dar rigidez a la excavación y va a impedir que se cierre. Fíjate, este troquel va a estar transmitiendo fuerzas hacia los lados. O sea, si del lado derecho el suelo quiere empujarlo, pues está el troquel y le va a transmitir la presión hasta el otro lado, donde también hay fuerza de suelo. Entonces no se va a poder mover porque hay un equilibrio. Okay. Ahora, puedo llevar mi excavación un poco más abajo e incluso, bueno, ahorita lo voy a llevar un poco más abajo. Y con eso puedo generar un segundo nivel de troquelamiento. Y ese segundo nivel de troquelamiento lo podemos sacar bien. Vamos a borrar que aquí aparecieron fantasmas. Y tengo otro nivel de troquelamiento. Puedo seguir avanzando mi excavación, que me permite movilizar un poco de suelo debajo, y puedo seguir bajando la excavación hasta el nivel que sea necesario. Ahora, ya que bajé esa excavación, pues digamos que lo que puedo hacer es que puedo construir ya no un apuntalamiento temporal, sino construir una losa definitiva. Esa losa definitiva, esa losa de fondo, la uno con los muros milanes de los lados o de los extremos, y ya tengo la losa de fondo. Con esa losa de fondo, por medio de tal vez incluso hasta de engaños, como tú lo quieras manejar, podríamos construir después una losa tapa
y ya tenemos el espacio para albergar al metro. Después, lo que sigue, al seguir subiendo ahora hacia arriba, ya llegamos al máximo, ahora vamos a salir, pues sería eliminar este troquel. Y si lo eliminamos, pues habría que buscar una forma de sustituir la resistencia del terreno. Probablemente sea incluso o dándole un uso a esa zona o rellenando con terreno, ¿no? Con material. Pues aquí ya puedo rellenar mi excavación, puedo quitar mi último nivel de troquelamiento y bueno, al final de cabo, generar una superficie, otra vuelta transitable para los autos que normalmente pasan ahí en el centro histórico. Aquí a nivel de banqueta, nosotros caminamos felices Agustín y con tenis y alguien por ahí. Aquí puede circular un auto y allá abajo, tal vez exageré con estos tamaños, déjame reducirlos un poco. Y allá abajo, pues digamos que ya se puede empezar la construcción de obra electromecánica para generar el hueco por donde van a circular los convoys. El convoy, el convoy que me lleve a Ciudad Universitaria, que me lleve en Días Verdes o a donde ustedes quieran. Y muy probablemente también exista un espacio en donde va a existir una pasarela, otra pasarela del otro lado, donde nuestros usuarios puedan esperar el convoy. Y bueno, pero algo que me interesaba que tuvieras un concepto era acerca de este uso de muros Milán y la necesidad de utilizar lodo bentonítico para que la excavación no se cierre. Ahora, tal vez nuestra siguiente sesión, eh, por ahí nosotros veamos una serie de diapositivas, ¿no? Más, me gustaría pues tal vez darte tiempo para que se te antoje ver esa siguiente sesión. Y bueno, eso lo dejamos tal vez para la siguiente semana, nada más quisiera mostrarte una que otra imagen. Mira, esto que te acabo de platicar, si quieres la siguiente semana lo platicamos con un poco más de detalle acerca del muro Milán del fondo, sobre unos troqueles intermedios que te permiten detener a las paredes de la excavación, ¿ya? Detener las paredes de la excavación. Este procedimiento que se utilizó en el metro hace 50 años, pues se sigue utilizando en muchas otras excavaciones que requieren una profundidad significativa. La siguiente ocasión también te voy a pasar algunos videos de construcción de muro Milán, de cómo se mete el armado dentro de la zanja, o incluso la excavadora que da esa zanja. Esta excavadora se le llama almeja. Bueno, es una excavadora de zanja, ¿no? Tal vez la conocemos como almeja. Y el armado estructural que baja en esos muros, una barrera mecánica, una barrera de funda. Si te das cuenta, este armado lleva aquí unos niveles de referencia, en algunas ocasiones lleva a utilizar maderas para facilitar la conexión con la losa definitiva. Bueno, pues eso creo que lo podemos platicar la siguiente semana. Es una presentación de un compañero de trabajo. Y bueno, pues yo creo que esta es la esencia del sistema, ¿no? Muros en los extremos que me permiten en la parte central excavar a una profundidad muy significativa. Ojo, en algunas ocasiones, muchos constructores no les gustan estos muros, que esos muros, digamos que les quitan área de trabajo. Y bueno, a partir de esa idea principal que te acabo de platicar, bueno, luego vienen algunas otras modificaciones donde algunos constructores dicen, oye, ¿y si metemos ese muro Milán y en lugar de utilizar troqueles, los anclamos?
los anclamos, metemos unas anclas y después excavamos por el centro. Bueno, pues eso te permitiría excavar sin tener esos troqueles que te estorben. Sin embargo, bueno, no es aplicable a todas las zonas de la ciudad o a todos los sitios, ¿no? En general, los troqueles sirven bastante bien y arcilla. En cambio, los anclajes sirven en zonas donde hay suelos friccionantes o suelos de lomas. Bueno, pues eso era lo que te quería platicar el día de hoy. Si te das cuenta, como te advertí en la invitación de Classroom, es una invitación con muchos, es una presentación con muchos temas. Todos nacen de aquí, de la envolvente de falla de Moore-Coulomb, y de cómo y cómo pues tenemos necesidades diversas, ¿no? Como hacer una excavación e interrumpir la línea de falla, y cómo desestabilizamos a nuestros vecinos por medio de excavaciones, cómo la podemos controlar tal vez con un muro Berlín o por medio de empujes que le llegan a ese suelo, o en algunas ocasiones por medio de taludes. Esos taludes, pues bueno, hay que calcularlos con lo que eso signifique, con mucho tiempo de análisis, en base, cada una de esas líneas, te decía hace un momento también, eh, responden a una resistencia mecánica del suelo, resumida como cohesión y como ángulo de fricción, y que por algunos procedimientos, como el método de Bishop, podemos analizar cómo se va a intentar deslizar ese corte carretero o ese talud. Eh, y bueno, siempre existen otras posibilidades, tal vez de una forma puntual, de utilizar, pongamos, un muro Milán. Si te das cuenta, pues bueno, esos ya son unos temas en los que en cada uno de esos temas, ya sea, llámese taludes, llámese muro Milán, llámese muro Berlín, llámese empujes, en cada uno de esos temas nos podríamos tardar pues un mes y apenas darle un poco de solución a esos temas que son bastante más complejos de lo que vimos en nuestro curso. Sin embargo, creo que con lo que vimos en nuestro curso nos da la posibilidad de hablar el mismo idioma y de que con lo que vimos en nuestro curso podemos calcular esfuerzos a la profundidad que nosotros queramos. Podemos, cuando nos hablen de presión, de que el suelo está fallando porque no tiene presión, porque tiene o no tiene ángulo de fricción, nos podemos imaginar qué está pasando en ese fenómeno o qué va a pasar en una excavación. Para eso era nuestra plática del día de hoy, y yo entiendo que bastantes de ustedes probablemente tengan dudas, y pues bueno, yo creo que yo tengo tiempo para las dudas que quieran ustedes expresar. Puede ser que alguien me diga, oiga, yo he visto esto de taludes, oiga, yo he visto esto de lodo bentonítico. Bueno, pues lo resolvemos, ¿no? Aquí andamos en la sesión. Voy a pausar ahí la grabación y esto al rato les comparto ahí en el YouTube.